Bueno chicos, vamos a continuar con las explicaciones, entonces vamos a abordar ahora la pregunta número 16. Ya en el video anterior trabajamos la pregunta 11 a la 15, entonces vamos a hacer la 16. Me dice, un investigador sumerge un detector de sonido en el agua para grabar los sonidos emitidos por los animales. El detector muestra la longitud de onda, la frecuencia, la velocidad de propagación y la distancia a la que se produce el sonido emitido por los animales. El investigador saca el detector del agua y registra un sonido, ¿cierto? Entonces, antes de continuar, pues les voy a explicar unos conceptos particulares, ¿cierto? Esto es una onda, ¿listo? Entonces vamos a tener en cuenta qué es la longitud de onda. Esta parte de acá, ¿cierto? Lo que hay entre una de las, digamos, la onda, entre uno de los picos de la onda y el siguiente pico es lo que se conoce como una longitud de onda. Entre más larga sea la longitud de onda, ¿cierto? Pues vamos a tener en cuenta que o sea, los sonidos van a cambiar. Vamos a tener en cuenta que lo otro que de lo que podemos hablar es la amplitud, ¿cierto? Entonces la amplitud es la distancia que hay, ¿cierto? Entonces trazamos una línea como si trazáramos una línea recta por acá y otra por acá. ¿Listo? Entonces, la distancia que hay entre este pico y la línea recta que trazáramos uniendo estos dos picos es lo que se conoce como la amplitud de la onda, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta, eso es la amplitud. ¿Qué es la frecuencia? La frecuencia es con qué regularidad se repite la onda, ¿cierto? Entonces, esto es una frecuencia baja porque si se dan cuenta, pues la longitud de onda es larga, o sea, entre ella y ella hay una distancia mayor. Cuando esta distancia se hace menor, aumenta la frecuencia, que es esta parte de acá. Si se dan cuenta, la onda se repite más veces. ¿Listo? Entonces, eso es la frecuencia de la onda. ¿Listo? La velocidad de propagación, ¿cierto? Pues se representa en esta forma. ¿Listo? Y hace relación a qué tan rápido viaja esta onda. ¿Listo? Entonces ya saben. Longitud de onda, la distancia que hay, como lo muestra la figura, si entre un pico de la onda y el siguiente. Esa es la longitud de onda. La frecuencia es qué tan seguido se repiten estos picos, ¿cierto? Entonces, esta de acá, como la longitud de onda es larga, hace que la frecuencia sea corta, es decir, que se repitan menos veces, ¿cierto? Los picos. Esta, si se dan cuenta, la longitud de onda es menor, ¿cierto? Porque hay una distancia menor, ¿cierto? Y eso hace que la frecuencia aumente. ¿Listo? Bueno, entonces me está diciendo, ¿cuán, ¿cuál cambio de las variables mencionadas le permite asegurar al investigador que el sonido se transmite por el aire y no por el agua? ¿Listo? Entonces, vamos a tener en cuenta que como el aire, ¿cierto? Es menos denso que el agua, es decir, tiene menos partículas, va a hacer, va a hacer que la onda, pues viaje más rápido, ¿cierto? Entonces, eso es como ustedes, ¿cierto? Si se están deslizando por el aire o van a nadar, ¿cierto? Pues por donde ustedes avanzarían más, por el aire. Como hay menos partículas, les generan menos, digámoslo así, hay menos obstáculos, ¿cierto? Entonces hay menos barrera que evite que usted avance rápido. Si usted va por el agua, ¿cierto? El agua, como las partículas, es más densa, hay más partículas, esas partículas pegan contra el cuerpo, ¿cierto? Y hacen que se retrase el avance. Pasa lo mismo con las ondas, ¿listo? Eh, entonces me dice, ¿cuál cambio de las variables mencionadas le permite asegurar al investigador que el sonido se transmite por el aire y no por el agua? ¿Cierto? Para yo poder diferenciar que el canal es el aire o el agua, lo único que me sirve a mí es la velocidad de la onda, ¿cierto? Porque si es por aire, la velocidad de la onda es mayor. Si es por agua, la velocidad de la onda es menor, ¿cierto? La longitud es algo propio de la onda, ¿cierto? Esa no va a cambiar sea por aire o sea por agua, ¿cierto? Porque ya como les dije, la longitud es esta distancia, esa no va a cambiar, porque la onda, si cambia la longitud de onda, cambia el sonido, ¿cierto? Entonces vamos a tener en cuenta que esa no podría cambiar.
La frecuencia de la onda, pues ya lo dijimos, si la longitud de onda no cambia, la frecuencia tampoco, ¿cierto? Al cambiar alguna de las dos hacemos que cambie el sonido. La forma de la onda, listo, pues si yo cambio la forma, las formas de las ondas siempre son las mismas, entonces pues no hay lío. Y la velocidad de onda si es algo que está directamente ligado al medio por el cual se transmite la onda, listo, entonces sería la velocidad de onda. Bueno, luego me dice un, una onda de luz, ¿cierto? Se mueve hacia un vaso de vidrio que contiene agua, como lo muestra la siguiente figura. Entonces, la ondita de luz, ya saben, la frecuencia, ¿cierto? Longitud de onda, listo, el vasito lleno de agua. Me dice, se espera que la longitud de onda de la luz sea menor en el vidrio, el material más denso, mayor en el aire, el material menos denso, y tenga un valor intermedio en el agua, el material más denso que el aire y menos denso que el vidrio. ¿Listo? Si se pudiera ver el comportamiento de la onda al entrar al vaso y al salir de este, ¿cuál de las siguientes gráficas representaría mejor la longitud de onda de la luz en los tres materiales? Entonces, como ya sabemos que la longitud es la distancia que hay entre los picos, me dice, se espera que la longitud de la onda de luz sea menor en el vidrio, ¿cierto? La longitud de onda sea menor, es decir, que esa distancia se reduzca, ¿listo? Mayor en el aire, ¿cierto? Entonces cuando está en el aire esa distancia debe ser más grande, ¿cierto? Y mediana en el agua, entonces. En el aire debe ser grande, ¿cierto? En el vidrio debe ser pequeña, ¿listo? Y en el agua debe ser mediana, ¿listo? Entonces, acá yo la veo grande, ¿listo? En el vidrio la sigo viendo grande, acá sigo, o sea, no hay un cambio real o aparente, ¿listo? Entonces yo miro, la B en el aire está grande, en el vidrio está mediana y en el agua está más pequeña, ¿cierto? Y debe ser al contrario, ¿listo? Me dice, ¿cierto? Me dice, en el vidrio me dice en el aire, ¿cierto? Grande, en el vidrio mucho más pequeña, en el agua es mediana, ¿cierto? Es como el intermedio de estas dos, pero acá en el aire sigue mediana como en el agua y sabemos que no porque tiene que estar de esta forma. Acá en el aire es más grande, en el vidrio es más pequeña, ¿cierto? En el agua está mediana y en el aire nuevamente está más grande, ¿listo? Por consecuencia, ya sé, ya sé que la respuesta correcta es la D. ¿Listo? Acá que era lo que tenía que mirar, recuerden la longitud de onda, es decir, la distancia que existe entre este pico y este pico, ¿cierto? Me dice claramente, en el aire, ¿cierto? Me dice, se espera que la longitud de onda de la luz sea menor en el vidrio, es decir, la más pequeña de todas debe ser en el vidrio, ¿cierto? Mayor en el aire, o sea que en el vidrio lo más pequeño, en el aire lo más grande y en el agua intermedia, ¿cierto? Entonces, pues yo miro, ¿listo? Grande, pequeño, intermedio, grande. Aire grande. Vidrio, longitud de onda más pequeña. Y agua, longitud de onda intermedia. ¿Listo? Entonces es esta. Esta no me sirve, ¿por qué? Porque acá está grande, intermedio y pequeño. ¿Cierto? Y lo más pequeño debe ser el vidrio y el intermedio debe ser el agua. ¿Cierto? Esta porque no me sirve, esta no me sirve porque en el aire está intermedia, ¿cierto? Y ya se me aclaró que en el aire siempre va a ser más grande, ¿listo? Y esta, pues aparentemente, ¿cierto? No hay un cambio en longitud de onda, hay un cambio es en la amplitud de la onda, es decir, en lo ancha de la onda, ¿cierto? Digamos en lo alto del pico. Es el cambio, ¿cierto? Acá cambio fue la amplitud, ¿cierto? Amplitud menor, amplitud intermedia, amplitud alta. Pero a mí me están hablando es de la frecuencia, de la longitud de onda. ¿Listo? Bueno, señores. Entonces acá era la D.
Listo, vamos a continuar y me dice el 18. Me dice, el salto de bungee se practica generalmente en puentes. ¿Listo? Eso todos lo sabemos, todos hemos visto videos, posiblemente algunos de ustedes hayan incluso ya saltado desde un bungee, ¿cierto? Y me dice, en uno de estos saltos se utiliza una banda elástica que tiene una longitud sin estirar de 30 metros y puede estirar 30 metros más, ¿cierto? Entonces, yo tengo la cuerda en su estado natural, normal, sin tensión, mide 30 metros. Cuando está tensionada puede alcanzar 30 metros más, es decir, un total de 60 metros. Dice, en un salto un deportista se lanza desde el puente de 65 metros de altura. Cuando ha descendido hasta 20 metros de altura, ¿cierto? La transformación de la energía que se habrá dado hasta el momento será. ¿Listo? Entonces, el puente tiene 65 metros. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, la cuerda puede estirarse, ¿cierto? Hasta los 60. O sea, cuando va en 20, ¿cierto? En 20 metros de altura, ¿listo? Dice, cuando ha descendido apenas 20 metros de altura, ¿listo? Pues la cuerda ni siquiera se ha estirado, ni siquiera hay tensión en la cuerda, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la cuerda en total tiene 30 metros y hasta ahora ha recorrido 20 de los 60 metros totales que puede recorrer, ¿cierto? Me dice energía cinética a potencial elástica, energía cinética a potencial gravitacional, energía potencial gravitacional a potencial elástica y energía potencial gravitacional a cinética. ¿Listo? Entonces, ¿qué es la energía potencial? La energía potencial, ¿cierto? Yo se los expliqué en un video pasado, ¿cierto? Y básicamente la energía potencial es la fuerza que puede llegar a tener un cuerpo, ¿cierto? La energía cinética, ¿cuál es? La energía cinética es la que resulta del movimiento de un cuerpo. ¿Listo? Entonces, la energía potencial elástica, ¿cierto? Es la que resulta del movimiento de una cuerda, ¿listo? Luego de que, como el rebote, ¿cierto? Luego de que la cuerda se estira, ¿cierto? Y tú te devuelves, ahí, eso es cuando asciendes de nuevo por el jalón de la cuerda, esa es la energía potencial elástica, ¿listo? La energía potencial gravitacional, ¿cuál es? Es la energía con la que la gravedad te jala, ¿cierto? Mientras tú estás cayendo sin que haya otra fuerza diferente a la gravitacional, ¿listo? Entonces, a los 20 metros es como está el muñeco, ¿cierto? La cuerda ni siquiera se ha estirado en totalidad, o sea que hay energía potencial, pero gravitacional, es decir, porque es netamente hecha por la gravedad. ¿Listo? Listo. Entonces me dice, ver, la transformación de energía que se habrá dado hasta ese momento será. Entonces, yo estaba acá. Cuando me lanzo hay energía potencial, ¿cierto? Porque yo estoy como... La energía potencial, digamos, el potencial de algo es como lo que puede ser, ¿cierto? Entonces, tú estás como en reposo y eso es tu energía potencial. Cuando te lanzas, cuando te lanzas, ¿cierto? Empiezas a moverte, ¿listo? O sea que eso es energía cinética, ¿listo? Vamos a tener en cuenta que como tú estás acá en el puente, es energía potencial gravitacional, porque la fuerza que puede hacerte mover es la gravedad, ¿listo? Cuando rebotas, ¿cierto? Te vuelves a mover pero hacia arriba en contra de la gravedad. Esa es potencial, ¿cierto? Pero elástica porque es como de vuelta. Entonces, como me están diciendo que el cambio desde el puente a 20 metros de recorrido, ¿cierto? Pues tú estabas en energía potencial gravitacional y pasaste a energía cinética porque te estás moviendo. ¿Listo? Toda la energía que se produce por el movimiento se conoce como energía cinética. ¿Listo? Entonces es la de energía cinética no puede ser la primera porque en arranque tú estás quieto, estás en reposo. O sea, eso es energía potencial. ¿Listo? Energía cinética la B, pues ya sabemos que no. La primera, entonces las dos son gravitacionales. La C, ¿por qué no puede ser? Porque yo no puedo pasar de energía potencial gravitacional a otra potencial.
para devolverme a otra vez energía potencial, debo haber experimentado otro tipo de energía, generalmente mecánica, es decir, producto del movimiento. En este caso, de energía cinética. ¿Listo? Entonces, la siguiente. Todo esto es de física, muchachos. Me dice, en tres instantes diferentes, un estudiante dibuja el diagrama del cuerpo libre para una piedra que cae a un estanque de agua, como se muestra en la siguiente figura. ¿Listo? Entonces, primer instante, lanzó la piedra. ¿Listo? La caída libre es una caída en la que la única fuerza que está haciendo que el cuerpo se mueva es la gravedad. ¿Listo? Segundo instante, pues la roca descendiendo por la gravedad. Tercer instante, pues la roca sigue descendiendo hasta que pues finalmente la roca tendrá que llegar al fondo del estanque. Dice, si el estudiante mide la aceleración de la piedra después del tercer instante, se espera que su magnitud respecto a los otros instantes sea, ¿listo? Entonces me dice, mayor que la del primer instante porque el peso hace que la piedra se acelere hacia abajo. Mayor que el primer instante porque el peso de la piedra disminuye cuando la fuerza de la resistencia comienza a aumentar, ¿cierto? Entonces, C, constante porque la aceleración de la piedra siempre es igual que la aceleración de la gravedad. D, nula porque después del tercer instante el peso de la piedra y la fuerza de resistencia se cancelan. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá hay dos fuerzas dibujándose. Esta es la roca, ¿cierto? Y la que va hacia abajo, la grisecita que va hacia abajo, representa el peso de la roca, ¿cierto? Pero como esto es el agua, vamos a tener en cuenta siempre que el agua hace una resistencia, ¿cierto? Cuando tú te estás hundiendo, pues las moléculas del agua hacen como una resistencia a tu cuerpo para evitar que tú desciendas, ¿cierto? Pero entonces ese peso paulatinamente va venciendo esa resistencia. Entonces si se dan cuenta acá, la grisecita que es el peso es más grande que la negra que es la resistencia. Entonces acá, mayor peso, menor resistencia. Cuando voy subiendo, ¿cierto? Cuando voy bajando, la roquita va bajando, ¿cierto? El peso se mantiene igual porque el peso no va a cambiar. Ustedes saben, yo me sumerjo en agua y mi peso siempre va a ser el mismo. Pero a medida que voy más abajo, como hay mayor cantidad de moléculas de agua, ¿cierto? La resistencia va creciendo, ¿cierto? Y al final, ¿cierto? En el tercer momento, si se dan cuenta, el peso y la fuerza de resistencia son iguales. ¿Listo? Por consecuencia se anulan. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, la aceleración de la partícula es nula. La partícula no acelera ya más. ¿Listo? Sigue descendiendo, pero ya no hay aceleración. ¿Listo? ¿Qué es la aceleración? Cambio en la velocidad. ¿Listo? Entonces ya no hay cambio en la velocidad. ¿Listo? Entonces, dice que mayor que la del primer instante, ¿cierto? Porque el peso hace que la piedra se acelere hacia abajo. Pero entonces si se dan cuenta acá, las fuerzas están iguales. Cuando hay dos fuerzas iguales, cuando un cuerpo está sometido a dos fuerzas de la misma magnitud, eso se llama la estática del cuerpo, es decir, un cuerpo en reposo o en equilibrio. ¿Listo? Por consecuencia, su aceleración siempre va a ser nula. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. La 20, ¿cierto? La 20 me dice, la 20, vamos a leer rápidamente, me dice, esta es de biología, me dice, en las células animales los lisosomas son los organelos encargados de digerir con enzimas los nutrientes de la célula. Con enzimas, ¿listo? Me dice, perdón, en las células animales los lisosomas son los organelos encargados de digerir con enzimas los nutrientes que la célula consume. ¿Listo? ¿Qué es digerir? La digestión, ¿cierto? Es lograr que todos los nutrientes que nosotros tenemos
se logren separar y se logren aislar, es decir, lograr tener carbohidratos, proteínas, aminoácidos, todo por separado. ¿Listo? Eso es lo que se conoce como la digestión. Entonces, en los lisosomas entran estas sustancias y ¿qué hacen los lisosomas? Los empiezan a partir para que la célula los pueda metabolizar de una forma más eficiente, es decir, convertirlos en energía. Dice, si todos los lisosomas de una célula se rompieran, ¿qué le sucedería inicialmente a la célula? ¿Cierto? Entonces, me dice, se degradan moléculas en su interior, perderá todo el agua del citoplasma. ¿Cierto? Acá no me están hablando de deshidratación, nada. Y los lisosomas finalmente, como lo dicen, son encargados de la digestión. No tienen nada que ver con la absorción o eliminación de agua. Me dice, no habría respiración celular, ¿cierto? No tendría por qué verse afectada porque los lisosomas, ¿cierto? No intervienen en la respiración celular, me dicen que intervienen en la digestión, en digerir, ¿cierto? Es decir, hacer digestión. La respiración celular en una célula está a cargo de las mitocondrias. Listo, no se formarían proteínas, ¿cierto? Eso tampoco tiene nada que ver porque si ustedes recuerdan en una pregunta anterior, que es esta, donde me hablaban del proceso de síntesis o producción de proteínas, se me aclaraba que eso lo hacen en los ribosomas. ¿Listo? Los lisosomas no tienen injerencia, no tienen ningún tipo de rol dentro de este proceso. Por consecuencia, la C y la D de una son falsas. La B, pues no, en ningún momento me han comentado la pregunta o me ha hecho relación con algún proceso de deshidratación o que el lisosoma, ¿cierto? Fuera el encargado de mantener el agua dentro de la célula, ¿cierto? Por consecuencia, su faltante no tendría por qué generar la deshidratación de la célula. Degradaría, pues por consecuencia la respuesta correcta sería A, se degradarían moléculas en su interior. ¿Listo? ¿Qué es la degradación? La degradación es el rompimiento, ¿cierto? La degradación es que yo estoy degradando algo, ¿cierto? Es diciendo que esas moléculas se están rompiendo y se están como desintegrando, por decirlo de alguna forma. Pues me dice, si todos los lisosomas de una célula se rompieran, pues ¿qué es lo primero que me dice? ¿Qué le sucederá inicialmente a la célula? ¿Cierto? Pues señores, inicialmente, ¿cierto? O sea, acá me está aclarando lo primero. Pues lo primero que le pasó a la célula fue que sus ribosomas se rompieron, es decir, se degradaron moléculas en su interior. ¿Listo? Eso es como, no me están preguntando qué le pasaría a la célula o qué proceso se afectaría en la célula. No, me están diciendo, si se rompen los lisosomas, ¿qué es lo que le sucederá inicialmente a la célula? ¿Cierto? No me están preguntando después de que se rompan qué pasará. No. Inicialmente, ¿qué pasó? Pues que los lisosomas se rompieron, ¿cierto? Es decir, se degradaron moléculas. Eso es como cuando tú te cortas, ¿cierto? Cuando tú te cortas, ¿qué es lo primero que le pasa a tu cuerpo? No es el dolor, ¿cierto? Lo primero que le pasó a tu cuerpo fue que se rompió tu tejido, porque eso es una cortada, es una ruptura de tejido. O sea que a tu cuerpo, cuando tú te cortas, lo primero que te pasa es que se rompe tu tejido. A consecuencia de eso, tú empiezas a sangrar, empiezas a tener dolor. ¿Listo? Pero lo primero que pasó fue la ruptura del tejido. Si no hubiese ruptura de tejido, no habría cortada. ¿Listo? Pues en este caso, si los lisosomas se rompieron, significa que las moléculas que los componen se degradaron, es decir, como que se desintegraron. ¿Listo? Y esa era la respuesta de la 20. ¿Listo, muchachos? Entonces, vamos, en un momento entonces continuamos con otro.